Hola, buenas tardes. Estamos en la cuarta reunión del año del ciclo de Elecciones en el Mundo, en el marco del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Hoy tenemos dos elecciones que analizar, que se están resolviendo en los últimos días. Por un lado, dos elecciones presidenciales. Por un lado, la de Colombia, donde se ha declarado como ganador a uno de los candidatos, aunque hasta escasas horas el presidente Petro seguía insistiendo en que el resultado era discutible. Y por otra parte tenemos la elección en Perú, que arrastra también un largo proceso de definición, que también tenemos hoy que analizar detalladamente. Y para ello tenemos por segunda vez consecutiva a quienes nos han acompañado en el análisis del proceso preelectoral. Por un lado, Juan Ignacio Carranza, quien va a ocuparse de Colombia, y Carlos Timaná, quien va a ocuparse de Perú. Eh, para ser completamente honesto, no tenemos claro el orden. Eh, no sé qué correspondería, con quién correspondería iniciar, pero bueno, tal vez para seguir el orden preestablecido en el email de invitación, podemos arrancar con Juan Ignacio Carranza, analizar la elección de Colombia. Juan Ignacio es, bueno, además de en reuniones de riesgo latinoamericano de Aura Macro Strategies, que está basada en Bogotá, Colombia, especialista en riesgo soberano y energía, abogado por la Universidad de Buenos Aires y máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Juan, si querés, arrancamos con vos y después pasamos con Carlos a hablar de Perú y finalmente hacemos la ronda de comentarios y preguntas como siempre. Buenísimo, Julio, muchas gracias. Un placer estar acá nuevamente. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que armé un poco para ordenarnos de cara a lo que pasó el domingo en la segunda vuelta en Colombia, en las elecciones. Así que eh, creo que, a ver, vamos a hablar un poco de efectivamente lo que pasó el domingo, ¿no? La segunda vuelta, quienes habían llegado, por un lado, Abelardo de la Espriella, que fue una sorpresa, eh, no tanto porque su llegada a la segunda vuelta, inclusive había algunos que dudaban que llegara a la segunda vuelta, pero sobre todo porque fue el ganador de la primera vuelta. ¿Se acuerdan que en la última reunión que tuvimos acá sobre el proceso electoral de Colombia, claramente habíamos visto que había tres candidatos por la izquierda y por el oficialismo estaba Iván Cepeda, un senador eh, clásico colombiano de la izquierda colombiana, con una trayectoria política muy importante, tanto en el sistema institucional, pero sobre todo marcado del Partido Comunista Colombiano históricamente. Hijos también hijos de también de dirigentes políticos de la izquierda colombiana que inclusive estuvieron en aquellas épocas en una tarea más revolucionaria. Y después los otros dos candidatos, teníamos por un lado a Paloma Valencia, otra senadora representante de la derecha tradicional colombiana, identificada en el partido político de Álvaro Uribe, y este señor Abelardo de la Espriella, que es un outsider, eh, que es un abogado penalista irrumpió, no en la vida pública hace poco, porque antes era famoso por algunas extravagancias y demás, pero irrumpió en la escena política hace más o menos un año. Y bajo un guión buquelesco y también muy alineado con la agenda MAGA de Estados Unidos, se presentaba a estas elecciones. Y de alguna manera, sobre la primera vuelta, lo que quiero decir es que fue el primer tiempo de la segunda vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que no querían que hubiera continuidad, que no querían que ganara el petrismo, no esperaron la segunda vuelta para apoyar a aquel candidato que iba mejor en las encuestas. Y llevaron a que Abelardo de la Espriella ganara la primera vuelta. Paloma Valencia sacó 6 puntos, el uribismo es la peor elección de la historia y este señor se llevó todo. Así que así llegamos a
a la segunda vuelta. En la primera vuelta, Abelardo de la Espriella unos 43 puntos, Cepeda unos 40, 41 puntos, y todo hacía presagiar entonces que, bueno, ¿qué iba a pasar, no? ¿Cuáles eran los escenarios eh, con los que, con los que se especulaba que iban a contar, sobre todo también por cómo se dio esa primera vuelta? Eh, Datos interesantes de la votación de la primera vuelta. La clase media colombiana se movió, fue la clave para que Petro llegara al poder en 2022 y fue la clave para que Abelardo de la Espriella no solamente ganara la primera vuelta, sino también ganara la segunda. Ahí me estoy adelantando un poco, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que tiene que ver que eh, el tema de la participación, ¿no? Un récord la segunda vuelta en términos de participación en Colombia. El voto no es obligatorio. Estábamos con un promedio de votación en los últimos procesos electorales, iba increyendo, pero no superaba la segunda vuelta del 2022, donde Petro también le ganó a un outsider de derecha, a Rodolfo Hernández, llegó al 52-53%, si no me equivoco. En la primera vuelta de este año, una participación del 57%, y en la segunda del domingo, un 63%. Es decir, tuvimos récords de votación, lo cual explica en gran medida cómo Iván Cepeda se acercó a el resultado final, a Abelardo de la Espriella, y le permitió recortar distancias y que la diferencia fuera menos del 1%. Así que ese es el primer dato del 21 de julio. Acá está lo que les contaba, ¿no? La diferencia fue de 673.000 votos en la primera vuelta y ahora tuvimos una diferencia de 250.000 votos. El incremento de la participación, ¿no? Y se ve las diferencias que hubo en la demografía de los votos, sobre todo en la geografía, ¿no? En la región central colombiana, en Antioquia, en Santander y otras jurisdicciones, el voto tradicional de la derecha ganó a Abelardo de la Espriella y la izquierda contuvo y ganó muy bien en el Pacífico, en la región del Valle del Cali. Las dos grandes geografías que había que observar para la segunda vuelta eran tanto Bogotá, porque es una ciudad, la ciudad más importante, la capital, pero también donde de alguna manera lo importante fue que ganó Iván Cepeda, pero lo importante fue que Abelardo de la Espriella recortó mucha distancia en Bogotá. Y esa fue la diferencia, esos votos de clase media fue lo que le permitió a Abelardo de la Espriella eh, ser presidente. Hago este paréntesis, si tienen tiempo para ver una película sobre la clase media colombiana, recomiendo fervorosamente que vean una película que acaba de salir acaba de salir en Colombia. Está producida a partir de un estudio de la Universidad de los Andes que va mostrando la evolución de ciertas familias de distintas geografías de Colombia que en condiciones de escasos ingresos, cómo se va dando la vida de estas familias a lo largo de los últimos 10 15 años. Se llama El Juego de la Vida. Se las recomiendo para que entiendan un poco la dinámica de la clase media colombiana. Así que esta brecha se achicó. Tuvimos el domingo, se esperaba que Abelardo del Espriella ganara por más, y el domingo la votación cerró a las 4 de la tarde y a las 6:30, 7 de la tarde, horario Colombia, ya sabemos quién había sido el presidente. Teníamos los datos del preconteo que están a cargo de la Registraduría Nacional, y era muy interesante ver cómo se iba achicando el margen. Inicialmente los primeros datos daban que Abelardo de la Espriella estaba ganando por unos 400.000 votos y iban dando los boletines de la Registraduría Nacional y se acercaba Cepeda. Estaban entrando los votos del Caribe, donde también hay una mayor participación, inclusive también de Bogotá. Esto lo traigo a colación porque frente a estos resultados, inmediatamente, y como ocurrió también en la primera vuelta, el presidente Petro desconoció el preconteo como lo hizo también en la primera vuelta, ¿no? Y dijo, acá hay un empate técnico y vamos a los escrutinios, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Él no se bajó de eso. Iván Cepeda, ahora vamos a mostrar las diferencias entre Cepeda y Petro, ¿no? Hay una impugnación formal ante el Consejo Nacional Electoral y demás, pero tenemos datos de hoy que inclusive
con el escrutinio de primer nivel. Esto no lo hace la registraduría, sino el Consejo Nacional Electoral. Hay una coincidencia del 99,997% respecto del preconteo. Eh, Así que vemos que no hay posibilidad que esto se dé vuelta, ¿no? Pero creo que es interesante mostrar las dinámicas que se vienen dando desde la izquierda. Y no solamente a partir de lo que ocurrió el domingo, sino a partir de lo que ocurrió en la primera vuelta. Algunas conclusiones. Creo que lo conversamos la última vez, ¿no? No importaba el resultado, la izquierda en Colombia por primera vez está dentro del sistema y está muy organizada. Y va a ser un actor fundamental en los próximos 4 años y me avisó a decir que de acá en adelante, ¿no? Y este resultado inclusive lo confirma mucho más. Perdieron por menos del 1%. Ahora bien, habiendo dicho esto, creo que hay matices dentro de lo que es la izquierda, porque surgieron las diferencias entre Petro y Cepeda. Antes de la primera vuelta, tuvimos un Cepeda muy haciendo una campaña mm, muy modesta en términos de su participación. Petro fue el que encabezaba la campaña. Inclusive también después de la primera vuelta, Petro fue el que denunció, no reconoció el preconteo, marcándole un poco la cancha a Cepeda, que tuvo que de alguna manera hacer esto. Y yo creo que eso fue un factor para explicar por qué no pudo avanzar mucho más esa campaña del miedo que se podría plantar contra una persona como Abelardo de la Espriella por todo lo que su agenda podría representar. eh, y sobre todo la imposibilidad de ir a buscar votos moderados, ¿no? Porque Petro de alguna manera denunciando esta cuestión del fraude y demás, bueno, los moderados acá en Colombia es un país bastante institucionalista, ¿no? No han tenido las dictaduras que han existido en Argentina, tuvieron un dictador que de alguna manera fue acordado entre los liberales y los conservadores allá por los 50, 60 con Rojas Pinilla, pero después en general hay una tradición institucionalista muy fuerte y eso pegó bastante en contra de lo que podría haber sido la remontada por parte de Cepeda. Pero sí hubo remontada, ¿por qué? Porque se amplió la participación, es decir, fueron a buscar, se activó la maquinaria del oficialismo y cuando uno empieza a estudiar los datos, acá quiero hacer dos observaciones. Hay quienes de la derecha están hablando de la activación del voto fusil. ¿Qué quiere decir eso? Que el voto vino por zonas en conflicto y eventualmente las zonas armadas y las fuerzas que dominan esos territorios se habrían obligado a la gente a votar a favor del oficialismo. Los datos revelan que eso no es tan así, pero sí los datos revelan que aquellos distritos donde aumentó la participación, sobre todo en el Pacífico, en el Valle de Cali y sobre todo en el Caribe, ¿no? Eh, Donde aumentó la participación sí fue donde Cepeda hizo la remontada. Entonces quiero decir que no creo que no haya sido, la remontada no haya sido producto del voto fusil por el conflicto, pero sí la activación de la maquinaria, ¿no? Y hubo una movilización del aparato estatal fuertísima para que aumentara la votación, ¿no? Eh, pero quiero marcar entonces la diferencia que hubo entre la primera vuelta y la segunda vuelta dentro de la izquierda. Cepeda no pudo hacer campaña. Y vámonos ahora el domingo, donde Petro volvió a decir que rechazaba el preconteo, que quería ir al fraude y demás. Cepeda dijo, bueno, yo reconozco el preconteo, hizo una ingeniería de palabras bastante interesante para decir que el preconteo lo reconocía, y sin embargo quería impugnar mesas, cerca de un cuarto de las mesas y demás, ¿no? Para decir que ellos tenían indicios de que el proceso no habría sido tan transparente, ¿no? El equilibrio que tuvo que hacer Cepeda, veremos cómo continúa a la izquierda. Yo creo que en ese marco es difícil que la izquierda no esté liderada por Gustavo Petro, que es la figura estelar de la izquierda, que está impedido constitucionalmente de ser presidente, porque en Colombia la constitución solamente autoriza ser presidente una sola vez, pero que sin lugar a dudas tiene, a través de sus tweets incendiarios, a través de su expresión y su vocalidad, todas las condiciones para ser el líder de la oposición en los próximos 4 años. Vamos un poco entonces a ver
Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar del gobierno de Abelardo de la Espriella? Por un lado, los mercados, bueno, Colombia está en una situación fiscal no a la Argentina, pero sí con presión. El déficit fiscal, el financiero llega al 7,1 del PBI, la deuda sobre el PBI también llega a un ratio del 64-65%. Entonces acá juega un rol muy importante de cara a vestirlo a Abelardo de la Espriella, su vicepresidente. Acá el vicepresidente no es el titular del Senado, es simplemente el vicepresidente y eventualmente el presidente puede darles funciones ejecutivas. Y este señor José Manuel Restrepo, un ex ministro de Hacienda de Duque, antes fue ministro de Comercio también, está jugando un rol muy importante y jugó inclusive un rol muy importante durante la campaña, ¿no? Está organizando la campaña, el gabinete, así se dice, todavía no hay señales de quién va a ser el gabinete, pero él sí está jugando un rol muy, muy activo en todo este proceso. Así que estamos esperando un poco las señales del gabinete. Creo que como también venimos conversando, eh, las cortes vienen jugando un rol muy importante a lo largo de América Latina, poniendo límites tanto a Duque, a Petro y también Abelardo de la Espriella va a tener muchos límites frente a las cortes. Yo avisoro también que frente a lo débil que lleva institucionalmente Abelardo de la Espriella, ¿no? Con una minoría en el Congreso, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Las cortes se agrandan, el Banco Central, el Banco de la República, un banco bastante prestigioso acá en Colombia, también va a ser independiente, inclusive veo un escenario de suba de tasas que no le va a gustar a ningún ejecutivo, ¿no? Y un poco pensar que, bueno, Abelardo de la Espriella está diciendo que él no va a salir del país, que va a gobernar en gabinetes que va a ser a lo largo y ancho del territorio y delegar lo técnico en tecnócratas ortodoxos, ¿no? Como puede ser este señor que yo les mencionaba, José Manuel Restrepo, y quienes integren este gabinete, y pensar un poco en ese esquema de Bolsonaro Guedes en el Brasil de la prepandemia. El alineamiento con Washington ha sido total, creo que esto también lo mostró, fue muy interesante ver la dinámica inclusive antes de la primera vuelta, porque si bien el uribismo, Álvaro Uribe y su candidata Paloma Valencia mantienen vínculos muy cercanos a los Estados Unidos, Abelardo del Espriella en este caso ha tomado el control y lidera ese vínculo. Paloma Valencia terminó sumando un endorsement de María Corina Machado, ¿no? Con lo que significa eso, que está fuera de las áreas de influencia frente a Trump. Y eso ya te daba la señal de que Trump estaba con De la Espriella. Han tuiteado tanto Trump, tanto Marco Rubio, que su mujer es colombiana, tanto el secretario de Defensa. También hay senadores muy importantes en Estados Unidos que inclusive son colombianos, como Bernie Moreno, es el hermano de quien fue presidente del BID, a Luis Alberto Moreno. Mucho vínculo con Estados Unidos, a la colombiana tradicional de derecha, pero esta vez mucho más con este alineamiento. Así que hay que ver cómo fue esto también en una región, ahora seguramente cuando hablen de Perú van a contar esto, pero donde queda una Delcy Rodríguez, donde casi es un protectorado norteamericano, Abelardo de la Espriella, en Ecuador está Noboa, Fujimori pareciera ser que en Perú, Cast en Chile, Milei en Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia. Bueno, hay que ver en qué se traduce y si se traduce en algo esa dinámica que está eh, la región. Creo que acá lo que tenemos que ver, puse gane quien gane porque estaba un poco esperando a ver qué pasa, estoy siendo prudente, no creo que haya ningún cambio. La diferencia de los 200.000 votos no es de las más exiguas en los procesos electorales colombianos. Creo que también lo que estamos viendo en el escrutinio definitivo no muestra, inclusive también ha incrementado la diferencia entre un candidato y el otro, no por mucho, pero la ha incrementado. Y creo que hay que entender la jugada de Petro en su narrativa de estos 4 años, que aún siendo presidente se ha comportado como un opositor. Y esto hay que leerlo a la clave también de sus ideas de una asamblea constituyente para modificar la constitución, que hago un paréntesis ahí. Cepeda la semana previa a la segunda vuelta anunció que que él de ser presidente no iba a hacer una asamblea constituyente. No hay posibilidades tampoco que proceda una asamblea constituyente, pero es un eje de la narrativa de Gustavo Petro y de la izquierda colombiana. Eh,
Y creo que, bueno, que la pregunta es, bueno, lo que pasa con el Congreso, como les marqué, no se eligió el Congreso, el Congreso se eligió el 8 de marzo, un Congreso sumamente fragmentado, donde Abelardo de la Espriella apenas cuenta con 4 senadores, seguramente va a contar con el apoyo de los senadores del Centro Democrático del partido de Uribe, pero de vuelta, institucionalmente, un presidente débil. Entonces, las preguntas que nos deja la segunda vuelta un poco ya las he ido contestando. Creo que la impugnación de Petro se convierte en un conflicto sostenido. Yo creo que poco a poco esto va a bajar. Inclusive el domingo a la noche, cuando Cepeda, Petro hizo estos anuncios, reiteró eso, Cepeda también hizo su equilibrio de palabras. Pero inclusive también creo que fue interesante escuchar las palabras de Abelardo de la Estrella, donde se sitúa en un rol bastante institucionalista, lo cual le bajó el tono a la tensión y ya el lunes a la mañana creo que la situación se desescaló, ¿no? La conformación del gabinete de Abelardo de la Espriella, la posibilidad de avanzar en reformas con un Congreso fragmentado, con un 70% de legisladores primerizos, ¿no? Las dificultades que van a tener para producir coaliciones funcionales, pero también acá un punto que me parece muy interesante a la luz también de la agenda a la hora de la Espriella y realmente cuánto necesita el Congreso de la Espriella. Porque acá hay 2 puntos prioritarios en su agenda y también en el contexto de las necesidades de Colombia. El primero tiene que ver con lo fiscal, donde yo sí avisor ahí que van a ser, ya han bajado las tasas de las primas de las tasas de los instrumentos, eh, tanto en moneda local, con los cuales Petro venía financiándose a tasas altísimas, eso ya ha bajado. Y creo que eso no tiene que pasar por el Congreso tampoco. No descarto que un de la Espriella vaya al FMI para contar con el apoyo del FMI, pero creo que tiene herramientas para evitar el Congreso para resolver, no sé si resolver, pero alivianar la carga fiscal. Y por el otro lado también la cuestión de la seguridad. Y ahí también dudo de la importancia del rol en el Congreso en eso. Sí, vamos a ver un alineamiento también muy activo con Estados Unidos. Habría que pensar eh, comparar históricamente con lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe, ¿eh? Porque la diferencia frente a las zonas, a la inseguridad y sobre todo el conflicto armado fue el aporte de Estados Unidos de estos helicópteros, los Black Hawks, ¿no? Que fue lo que hizo la diferencia en los avances que tuvo el Estado con sus bemoles y demás, avances al fin sobre las zonas del conflicto. Ahora ese tipo de guerra está muchísimo más avanzada. Acá el narcotráfico y las fuerzas eh, guerrilleras que siguen existiendo también, cuentan ya con drones que atacan al ejército, así que hay que pensar un poco cómo cambió esa situación. Y después veremos también, bueno, en qué se traduce este respaldo, este alineamiento de Washington en todos estos países que yo les mencionaba al comienzo. Así que eso ha sido un poco lo que nos deja la segunda vuelta. No me quiero pasar más de tiempo, pero bueno, quiero darle también el tiempo al siguiente expositor. Bueno, muchas gracias, Juan. Seguramente después vamos a hacer comentarios y preguntas a tu presentación. Ahora vamos a pasar a Perú. Como en la ocasión anterior del análisis preelectoral, contamos con también desde Aconquija, Perú, con Carlos Fernando Timaná Curé, quien es profesor de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Perdón, Arequipa, dije Aconquija, ahí mezclé países. Desde Arequipa está Carlos Fernando, donde también él dirige el Centro de Gobierno y la Maestría en Políticas Públicas. Carlos Fernando Timanacure es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y de la Universidad del Externado de Colombia y politólogo de la Universidad EAFIT. Muchísimas gracias, Juli. Voy a compartir la presentación. A ver, me confirma si se puede ver. Sí, perfecto. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca del conteo electoral, que a diferencia de Colombia, y es algo de lo que están hablando mucho los medios aquí en el Perú, pues en Colombia fue cuestión de horas, aquí es cuestión casi de mes. O sea, es muy lento el escrutinio. Nos encontramos con esta fotografía el día de hoy, que es, llevamos ya más o menos unas
2 semanas después de las elecciones, eh, y vamos en el 99,737%. Keiko Fujimori, pues la virtual presidenta con el 50,1%, mientras que Roberto Sánchez pues está en el segundo lugar. La diferencia es mínima, estamos hablando casi de unas 40.000 votos. Em, el gran tema acá es el, la, la, la dificultad, ¿no es cierto? O sea, hay algo que es parecido a Colombia y es que son países que están muy divididos. O sea, Perú ya viene así desde hace bastante tiempo, muy polarizado. Eso es lo que está también detrás de la crisis política que nos ha llevado a tener tantos presidentes en 8 años. Y bueno, pues o sea, esto no, esto es algo pues a lo que ya veíamos mucho en Perú, pero pues en Colombia esta elección pues los inaugura pues en esa nueva dinámica. El gran problema que hemos tenido es que el sistema electoral no ha podido digitalizarse. Teníamos una situación que muchos consideran que ha sido muy política dentro de lo que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, que por la falta de confianza que produjo la primera vuelta electoral, la forma como fue llevada, que llevó a que Roberto, o sea, hubo muchos problemas para que Roberto Sánchez pudiera llegar a la segunda vuelta porque entró en una diferencia mínima con el candidato, otro candidato de derecha que era de la derecha limeña, el señor Rafael López Aliaga. Eso nos dejó pues una gran incertidumbre quiénes iban efectivamente a participar en la segunda vuelta. Así que la campaña en realidad fue muy corta, fue una campaña de prácticamente 3 semanas, y no era fácil. O sea, estábamos ante la cuarta candidatura de Keiko Fujimori, que como Allende, o sea, la cuarta fue la vencida, que eso es, o sea, eso es prácticamente una proeza, o sea, en el sentido en que cuántas personas pueden decir que han llevado, o sea, 4 campañas presidenciales, llegar a 4 segundas vueltas y que a la cuarta efectivamente puedan ganar. Pero todo parece indicar que entre esta semana y la próxima, pues ya tendríamos efectivamente respuesta oficial del Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad electoral, de darle la victoria pues a Keiko Fujimori. Entonces, aquí les quería mostrar un poquito el tema de los mapas. El primer mapa que tienen ustedes con los colores verde y naranja en su mayoría son, bueno, son los distritos, las provincias. Aquí hay dos niveles locales, los distritos, que son como las áreas más pequeñitas, las provincias, que son un lugar, pues son intermedio entre lo que es el gobierno regional y los distritos. Entonces, este mapa que está distribuido por provincias muestra en verde las provincias donde mayoritariamente votan por Roberto Sánchez, las naranjas donde han votado efectivamente pues mayoritariamente por Keiko Fujimori, y Lima que siempre vota generalmente a la derecha más conservadora, que era la de Rafael López Aliaga. Ahí el único punto verde que ustedes ven es donde el único punto amarillo que ustedes ven en el mapa es Arequipa, que Arequipa, o sea, es la segunda ciudad de Perú que tiene una dinámica propia. Y ahí había un candidato arequipeño, el señor Nieto, que había sido ministro en la época de Alejandro Toledo, y que pues dio la sorpresa. Él le recortó muchos votos por el centro a Rafael López Aliaga. Y bueno, pues ganó pues ese bastión pues de Arequipa. Ganar la provincia de Arequipa es ganar la mayoría pues del voto regional, porque Arequipa concentra casi que el 85% de la población de la región. Y lo que ustedes ven con un verde más oscuro es el exalcalde de Lima, el señor Ricardo Belmont, que tuvo unos bolsones importantes en esa parte pues, del sur también de Perú. Entonces, más o menos, ustedes pueden ver en los tres mapas azules de la derecha, lo que está en celeste eran las regiones que tenía seguras Roberto Sánchez. Las regiones más naranjas son las que de todas maneras tenía más seguro pues Keiko Fujimori. Y lo que estaba más en disputa es efectivamente lo que ustedes ven en el que es como un eh, aguamarina,
Y al final, Keiko logró, y ahorita les voy a mostrar pues unas tablas, Keiko logró una campaña que yo diría que, o sea, fue milimétrica, fue prácticamente de bisturí. Y ya vamos a explicar por qué. Este mapa pues no es muy bueno, pero más o menos es que la costa votó por Keiko, la costa y el Amazonas, o sea, toda la parte más selvática. La sierra, que es lo que está en el centro del Perú, tanto en el norte como en el sur, pues votó mayoritariamente por el señor Roberto Sánchez. Pero al mismo tiempo, lo que podemos ver, aquí ya llegamos a las tablas. Lo que podemos ver es que Roberto Sánchez prácticamente, si lo comparamos con la votación de Pedro Castillo en el 2021, disminuyó su apoyo en casi la mayoría de las regiones. Entonces, Roberto Sánchez era un candidato muy complejo, era un candidato que se ha dicho que tenía todo prestado, desde el sombrero, que nunca se lo había puesto porque es un sombrero chotano de la región donde era Pedro Castillo, pero dentro de los símbolos que trataba de manifestar al electorado, pues era su continuidad, su cercanía con el profesor, como lo recuerdan pues a Castillo, y se sentía muy seguro en el sur, porque el sur siempre ha sido un bastión antifujimorista. Prácticamente que el sur votó por Alberto Fujimori en 1990 porque era la competencia contra Vargas Llosa, que Vargas Llosa era visto como un candidato pues aristocrático, literato, lejano al pueblo, y Alberto Fujimori, que era un desconocido, era un outsider para la década de 1980, pues ganó mayoritariamente. Y eso que Vargas Llosa era, por ejemplo, pues era arequipeño. Entonces, el sur siempre ha tenido efectivamente un voto muy antisistema, digamos, del hígado, o sea, vota mucho con los sentimientos, mucho, vota muchas veces es en contra de. Y ustedes pueden ver que las variaciones son más bien pequeñas. Estamos hablando de variaciones de -0,03, de 1,8, de -2,6, pero eso fue suficiente para poder efectivamente generar un escenario que supo utilizar mucho Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque por primera vez Keiko logró sumar en la mayoría de las regiones. Poco y no las ganó, pero logró efectivamente hacer que sus números mejoraran en la mayoría. Y esto, sumado al voto del extranjero, fue lo que le dio efectivamente pues la victoria. Entonces, era una de las cosas más interesantes porque Lima fue el principal bastión de Keiko y lo logró concentrar, sobre todo cuando Rafael López Aliaga, prácticamente 3 días antes de las elecciones, él había quedado muy resentido con Keiko porque Keiko no lo apoyó en el tema del reconteo, de la repetición de las elecciones cuando fue la primera vuelta. Entonces él dijo, no podemos votar por los comunistas, pero no se atrevía a decir el nombre de Keiko. Y el jueves antes de las elecciones va y dice, hay que votar efectivamente por Keiko Fujimori. Y en ese momento, pues comienza efectivamente a sumar ese poquitito, ¿no es cierto?, que necesitaba prácticamente el 75% de Lima y lo logra. Roberto Sánchez mejoró en Lima, pero fue una situación ínfima, también mejoró en el Callao, pero también era una situación, pues, unos números muy bajitos. Em, y Roberto Sánchez no logró pues consolidar mucho el sur, o sea, él estaba muy convencido de que el sur iba a votar por él, pero había mucho desconocimiento, o sea, porque es una persona que surge apenas en la primera vuelta y mucha gente no lo conocía. Obviamente con este tema de los símbolos del sombrero, etcétera, pues trataba de lograr como esa familiaridad, pero mucha gente no sabía en el sur, bueno, por quién. Y no fue suficiente ese sentimiento antifujimorista que había acompañado pues, a las elecciones en el Perú por los últimos 15 años. No fue suficiente. Entonces, eso es lo que explica en buena medida pues, el triunfo de Keiko. En alguna medida el desgaste del ciclo político iniciado en el 2021 cuando gana la izquierda. La situación del Perú está rezagado con respecto al resto de los países de América Latina, si bien sus indicadores macroeconómicos son buenos, el crecimiento económico es el primero, pues en uno de los primeros en la región. Nosotros mantenemos unas cifras muy parecidas a las de la pandemia, o sea, no hemos logrado superar la pandemia. Países como Colombia, ¿no es cierto? Antes de la pandemia tenían 4 millones de turistas, por ejemplo. Perú es un país para el cual el turismo es uno de los rubros más importantes en el término de servicios.
y todavía no hemos recuperado la cantidad de turistas que teníamos en el 2019. Mientras que Colombia ya va en 6 millones, ha logrado subir un 50% desde la pandemia. El caso, por ejemplo, en las últimas, en lo que va de esta década, no se ha entregado ninguna gran obra pública en el sur, ¿no es cierto? Todo lo que es el nuevo aeropuerto de Cusco, el gasoducto, todo eso está muy detenido. Y entonces la gente sí siente efectivamente que hay un cierto caos y esa fue una de las estrategias que utilizó la campaña de Keiko de ser el partido del orden, el partido de la derecha, el partido que ha sabido hacer crecer la economía del Perú. Y yo creo que logró efectivamente pues enganchar en el tema de que era la solución a lo que el país estaba viviendo. También Roberto Sánchez no logró ampliar lo suficiente la coalición de centro-izquierda. Roberto Sánchez estaba muy confiado, o sea, porque había como esta aproximación en todos los análisis de que cualquier persona le iba a ganar a Keiko en segunda vuelta. Ya había perdido 3 vueltas, 3 segundas vueltas, entonces todo el mundo dijo, no, o sea, ella tiene un límite y ese límite efectivamente es imposible de franquear, pero el techo lo logró correr, o sea, con esas estrategias efectivamente como, digamos, de los pitufos, de lograr efectivamente pequeños logros en cada una de estas regiones y al mismo tiempo afianzar Lima. Y eso va sumado pues al voto económico. Roberto Sánchez se equivocó a mi parecer con el centro, con la clase media del país, porque la clase media del país está muy agradecida con una persona como Julio Velarde, que ha sido por 20 años el presidente del Banco Central de la Reserva, que es una institución muy querida o sea, pues por la población y muy agradecidos porque la moneda del Perú es muy estable, es una de las monedas más estables de toda la región. Y dijo pues en campaña que una de las primeras cosas que iba a hacer era remover pues a Julio Velarde, que iba a traer las reservas. Perú tiene cerca de 30.000 millones de dólares en reservas, que es lo que le da la estabilidad y la fortaleza ante los vaivenes del mercado. Y dijo efectivamente pues que lo iba a remover. Entonces eso, y al mismo tiempo el candidato Nieto, que era difícil de pensar que iba a irse en contra de Roberto Sánchez, en un primer momento dijo, yo no voy a votar por ninguno de los dos, pero el viernes antes de las elecciones, en una entrevista con uno de los principales streamers aquí del Perú, dijo, yo no voy a estar con la gente de Movadef en el Congreso. ¿Y qué es Movadef? Es como el movimiento político que creó eh, que se creó después de la victoria, un tratamiento especial de la justicia frente a los crímenes de guerra pues que habría cometido el Estado contra pues, los terroristas. Entonces pedía su liberación inmediata de la cárcel, etcétera. Entonces eso efectivamente hizo que muchas personas en el centro también inclinaran un poco más la balanza. Entonces, el apoyo del Rafael López Aliaga, el apoyo, o sea, de Nieto, que había sido cuarto, fueron también factores muy importantes en esa decisión de ese fin de semana. El 70% de la población en el Perú elige su voto el día de las elecciones, es lo que dice pues los estudios y los análisis históricos. Y cuando ya se da el apoyo de Rafael López Aliaga, pues prácticamente toda la derecha se aglutina alrededor de Fujimori y uno de los puntos más débiles que había tenido Keiko en sus tres anteriores campañas presidenciales era el tema de personeros, que yo creo que ella aprende que tiene que hacer mucho más allí, primero por o sea, la derrota que sufre con Pedro Castillo, que fue también por otros 40.000 votos, pero sobre todo por María Corina Machado y todo el proceso venezolano. O sea, ellos lograron demostrar, ¿no es cierto?, que efectivamente con los personeros se puede guerrear los votos en mesa, que es uno de los temas más importantes en el Perú y hace las paces con este señor Luis Dyer y lo invita efectivamente a la campaña y logra un número que no logró tener Sánchez y no creo que ninguna otra campaña aquí en el Perú antes logró tener más de 100.000 personeros. O sea, eso es un número impresionante para poder tener la mayoría de las mesas y hay que tener en cuenta que en la parte alta del Perú, en lo que es el Ande profundo, los votos no son individuales, o sea, hay unos liderazgos, casi casgos, que efectivamente le dicen a los pueblitos cómo tienen que votar, entonces ahí no se mete nadie, o sea, no pueden entrar los personeros. Y la estrategia de Dyer fue generar prácticamente tres cuerpos de personeros, o sea, a unos que los supercapacitaron para efectivamente defender
incluso pues de soportar violencia este tipo de tratamiento por parte de las comunidades. Otros efectivamente, pues que les iba a tocar desplazarse a lugares lejanos a su lugar de domicilio, pero que lo iban a poder hacer. Y también otros personeros pues ya en las zonas urbanas. Fujimori logró consolidar mucho el apoyo, sobre todo en las zonas urbanas, incluso en regiones donde no podían entrar, no pudo entrar como candidata como Puno, que es un lugar donde hubo varias víctimas de la violencia después del intento de golpe de Pedro Castillo y que es una región que siempre pide una reivindicación pues a la nación, ¿no es cierto? Porque exhibe pues unos indicadores sociales bastante, o sea, mucho menores que el resto efectivamente del país. Y yo creo que también el último ingrediente que le ayuda es que si todo el país, o sea, todo el continente estaba virando a la derecha, ¿no es cierto? Esa clase media dijo, nosotros qué hacemos votando por lo mismo en el 2021. Entonces creo que la victoria de Cast, la victoria de en Bolivia, Novoa, Colombia con De la Espriella, todo eso yo creo que sumó y dijo, bueno, demos efectivamente esta oportunidad a la derecha. Que no es un tema o coyuntural, o sea, era Fujimori, o sea, era Fujimori, que el antifujimorismo había sido el movimiento político más exitoso por 15 años en el Perú. Entonces, no era una tarea fácil y logró, ¿no es cierto? Todos estos factores creo que lograron darle la vuelta y efectivamente llevar al triunfo de Fujimori. En el caso de la del Congreso, de Fujimori. O sea, ella le ha tocado aguantar cárcel, le ha tocado pelear con su hermano no no la apoyó pues, en esta última contienda electoral, pero es la primera minoría. A ellas le quitan la supermayoría en el 2019 cuando cierran el Congreso. O sea, le ha tocado difícil, pero el Fujimorismo siempre se ha mostrado como un partido disciplinado. Entonces, para lograr, por ejemplo, la vacancia presidencial, ahorita estamos entrando pues en tener un Congreso con dos cámaras, que el Perú no lo tenía hace 30 años. Entonces, esto lo que había logrado era, o sea, el cambio lo que se esperaba era que generara más estabilidad pues por la cantidad de presidentes que hemos tenido. Entonces se introduce, entonces creo que va a ser más difícil un tema de vacancia y además de eso ya es muy difícil porque la tiene que proponer la Cámara de Diputados y luego votar el Senado y pero que se vaya a partir su bancada, pero va a ser difícil lograr mayorías. Entonces va a tener que negociar, ¿sí? ¿Y qué sigue? Pues además de que la gobernabilidad estaría o sea, en un campo gris en donde puede lograr acuerdos. Lo que no se sabe es si Roberto Sánchez, que en un principio le decía todo el tiempo pues, a Rafael López Aliaga, no hagas tanto problema, acepta la derrota, etcétera. Él ahorita no quiere aceptar la derrota. Ha dicho hoy que no va a reconocer el gobierno de la señora Fujimori. Entonces, estamos ante una situación que se parece mucho a la de Andrés Manuel López Obrador del 2006 cuando no reconoció pues el triunfo del segundo gobierno del PAN y que efectivamente trató de hacer como una oposición a la institucionalidad. Entonces, yo creo que está tratando de hacer eso, pero no sé qué tanto va a incidir en el tema de la gobernabilidad. Yo creo que Fujimori también tiene bastantes cuadros técnicos que hace rato no los tiene el gobierno en el Perú porque es muy difícil a nivel cultural el tema de la lealtad es difícil, o sea, el tema de los intereses es difícil, o sea, ya Bolívar siempre en sus cartas decía que quería salir de Lima y de hecho una de las explicaciones que decía Bolívar era que era muy difícil conseguir gente leal. Y en alguna medida, pues por eso el ejército patriota pues tuvo que ser extranjero en el caso de Perú que le luchó la independencia.
Y esto es muy difícil para los liderazgos peruanos, encontrar efectivamente lealtad es muy difícil y eso es lo primero que buscan. Entonces, la lealtad muchas veces vence el buscar cuadros técnicos que logren mejores resultados. Y lo que hace o lo que ha hecho efectivamente, o sea, Fujimori es que tiene un partido disciplinado y por eso va a poder convocar a mejores cuadros pues para tener un gabinete que pueda lograr pues mejores políticas públicas de mediano plazo, por lo menos que el Perú no las tiene desde hace más o menos unos 8 años. Entonces, creo que es una oportunidad y creo que efectivamente pues las cosas no van a ser. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, ahora podemos pasar a la ronda de comentarios y o preguntas. Eh, no sé quién quiere comenzar. Belén Amadeo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ambos expositores. La verdad es que nos han dado un pantallazo general con datos y precisiones que agradezco mucho. Tengo dos preguntas más bien de cómo viene, cómo están viendo ustedes en estos espacios tan jugados en términos de votación, ¿cómo están viendo esta cuestión de cómo están recibiendo los ciudadanos estas rebeldías a la legitimidad, digamos, que están planteando los candidatos que en principio estarían perdiendo, ¿no? ¿Cómo se siente el tema de la legitimidad o la falta de legitimidad? La opinión pública, el ciudadano está de acuerdo en en esta cuestión, y la otra cuestión que viene más bien atada al cómo de los candidatos, cómo están en el modo discursivo, cómo el tema, digamos, su lenguaje no verbal, cómo están actuando, se parecen más a un Milei, digamos, o están más o menos organizados de manera institucional, qué imagen están queriendo transmitir ellos en sus discursos, en su forma de hablar, digamos. Gracias. Carlos, si querés yo arranco y seguimos Dale, el dale mismo vos. orden. Perfecto. A ver, vamos por la segunda pregunta, lo discursivo de la Espriella. Eh, a ver, en campaña creo que ha tenido dos cosas. Un gesto de habla hacia ser firmes por la patria, eso ha pegado mucho en Colombia. El ejército eh, es una de las instituciones que mejores ratings de aprobación tiene en Colombia, el Ejército Nacional, polarizado, pero nada que ver, por ejemplo, pensando en Argentina, ¿no? El ejército sí tiene prestigio en mucha gente. Otro tema también, y un tema de campaña, creo que también muy interesante, fue el uso de Abelardo de la Espriella de la camiseta del equipo nacional de fútbol, que eso también puso a la campaña de Cepeda a reaccionar reactivamente, judicializar eso, y un guión muy buquelesco sobre todo, ¿no? Y esta cuestión de los disruptores, outsiders de afuera, más allá de que él no lo sea, porque es una persona un abogado penalista con presencia pública, pero creo que eso ha sido lo no verbal, pero, que acá hago una excepción, el domingo a la noche, en su intervención y ya tras los resultados, un tipo que habló de instituciones, de democracia y demás, o sea, que leyó el resultado, veremos cuánto dura eso. Y lo último que te digo sobre eso es, él habla de que él representa a a los nunca, ¿no? Petro en el 2022 hablaba de los nadie, ¿no? Los que habían sido desprotegidos por el sistema, por la política, bueno, él en una clave mucho más de clase. Mientras que Abelardo de la Espriella, un tipo que está hablando, bueno, yo soy la antipolítica, ¿no? Y más allá de que inclusive también en su comando electoral tenía unos clanes políticos muy importantes, como los Char en Barranquilla, en esa zona del Caribe colombiano. Y lo segundo sobre la legitimidad, yo creo que ahí te diría que
en contra de esta constitución. Yo creo que es fuerte en la base petrista, que yo creo que debe ser el 30% del país, y eso sí es fuerte. Y de vuelta, Petro, a pesar de ser presidente, fue siempre opositor casi, ¿no? Entonces siempre estuvo chocando con las cortes, con el Congreso, con la amenaza de la Asamblea Constituyente. Y ese es un discurso que cala también, te diría, en el petrismo, que es una conformación que tiene componentes populares, pero también tiene un componente urbano muy fuerte, y de discursos más progresistas. Ese mix que puede ser, hablando mal y pronto, un paralelismo frente a lo que puede haber representado el kirchnerismo en la Argentina. Muchas gracias, Belén, por la pregunta. Mira, yo creo que la oposición entra en una situación o sea, de renovación. O sea, lo que había sido toda la apuesta porque no volviera un Fujimori nunca a la presidencia, pues, ya, o sea, ya se perdió. O sea, era un caballo de batalla y eso ya no, o sea, ya no va a estar. O sea, y si a Keiko le va bien en términos de gobernabilidad, de entregar, porque, o sea, como les digo, o sea, el Estado lleva paralizado mucho tiempo. Y si logran empezar a entregar cosas, o sea, y comienza ese proceso de legitimación, o sea, la va a tener mucho más difícil la izquierda. Ahora, ¿qué viene después de Fujimori? Es uno de los grandes temas que hay, o sea, porque Fujimori siempre estuvo en el tarjetón electoral, siempre estuvo en la cédula electoral en las últimas cuatro elecciones presidenciales. Entonces, no solamente es la izquierda que se queda sin pues, caballo de batalla, sino que la derecha también va a tener que generar una alternativa. O sea, la gran pregunta es si va a ser, por ejemplo, Rafael López Aliaga el que pueda liderar esto. No es una persona que sume muchos votos, siempre ha quedado en el tercer lugar en las dos últimas elecciones, no pasa la segunda vuelta. ¿Qué cosas puede hacer, por ejemplo, la izquierda? Enarbolar a Castillo como un símbolo. Ahorita no se sabe si el presidente Balcázar le va a entregar o no el indulto. Está haciendo mucha presión para poder indultar a Castillo y tener a Castillo dando vueltas por el Perú durante la presidencia de Keiko Fujimori. No sabemos qué vaya a generar, pues, en términos de gobernabilidad, pero también la parte o sea, los partidos de izquierda se fraccionan muy rápido en el Perú. O sea, eso también va a deteriorar muchísimo la posibilidad de tener como un frente común o lograr una estrategia pues, de cara a hacer una confrontación política más fuerte en el Congreso. Em, yo creo que en el tema, por ejemplo, de las formas, van a pelear mucho el tema del símbolos. Está todavía pues en la mente de muchas personas que el profesor, ¿no es cierto? Hay un tema de narrativas ahí y la narrativa que hay es que el profesor no hizo el golpe de Estado, sino que lo obligaron, que fueron los militares, que fue el Congreso, que fue Keiko. Entonces, ahí se apela mucho pues al símbolo, a este tema de los nadies de los que hablaba Juan Ignacio. Va a estar, o sea, va a seguir este tema reivindicativo, pero ahí depende de la pericia política de Fujimori, de cómo conducir, ¿no es cierto? Pues esas demandas sociales, hacer algo por Puno, o sea, que se sienten abandonados. Va a depender mucho de eso. Bueno, Ignacio Zaroca también tiene la mano levantada. Bueno, primero también agradecer a los dos que estaban presentando por las presentaciones muy interesantes. Yo tenía una pregunta con respecto a Colombia, más que nada, porque del Espriella estamos viendo que llega prácticamente muy parecido a Milei, incluso más débil en términos de que no tiene partido, ¿no? Con pocos apoyos claros en el Congreso. Eh, Mi pregunta es básicamente qué esperan, cómo se espera que busque esa gobernabilidad de la Espriella. ¿Se buscará armar un partido similar a como armó Milei desde el poder o colgarse, digamos, del uribismo o algún otro eh, herramienta? Gracias, Ignacio, por la pregunta. Y yo te haré un condimento más. En Colombia no hay elecciones medio término. Entonces, el Congreso que se elige dura 4 años. O sea, que este es el Congreso que va a tener, de la Espriella en sus 4 años. A mí me parece
interesante pensar la dinámica que puede tener de la Espriella con el uribismo, en particular con Álvaro Uribe, y hacer un paralelismo, si quiere, ahora que ustedes mayoritariamente son argentinos, con lo que fue el vínculo, es el vínculo Macri-Milei. Creo que vamos a ver una dinámica similar. Eh, pero al mismo tiempo también yo creo que yo sí lo veo de la Espriella haciendo un guión parecido al de Milei. Como cuando asumió el 10 de diciembre del 2023, afuera del Congreso y dándole la espalda en la Asamblea. Bueno, no me extrañaría que Abelardo de la Espriella sobreactúe todo eso e intente apalancar la poca gobernabilidad que pueda tener en su popularidad. Y creo que en ese marco de vuelta, esa pregunta que yo me hago que tiene que ver con esas dos cuestiones importantes en Colombia, que tienen que ver con lo fiscal y la seguridad, sobre todo la seguridad. Me imagino mucho post-tweet de hablar de la Espriella haciendo eh, operativos de seguridad, desbloqueando eh, piquetes, luchas contra en zonas donde han avanzado el narcotráfico y demás, apoyados por el ejército de Estados Unidos. Creo que eso lo vamos a ver y a partir de eso querrá apalancar su debilidad a través de su popularidad. Veremos cómo funciona eso. Y después también creo que es interesante pensar la gobernabilidad en un Congreso fragmentado, donde él tiene una minoría y puede apalancarse con la derecha, pero sobre todo también con congresistas muy nuevos, ¿no? Entonces creo, y otra cuestión más que me parece interesante de Colombia, no es un país federal, es un país unitario, y el gobierno nacional sí dispone de recursos para eventualmente manejar eso. Petro inicialmente, a pesar de que era minoría, pudo avanzar una reforma tributaria cuando asumió y después fue perdiendo el Congreso. Creo que su narrativa también es una decisión. Fue, bueno, no me dejan gobernar, ¿no? Esa fue la narrativa de Petro. Y creo que también logró con esa narrativa avanzar muchas reformas, una pensional, una laboral este año, la tributaria. Bueno, hay que pensar esos ejes para imaginarnos qué puede hacer de la Estrella en estos 4 años como presidente. Sí, yo quisiera decir ahí una cosita para complementar lo de Juan, que estoy de acuerdo pues en todo lo que señala. En el caso de la gobernabilidad de Colombia, o sea, los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, tienen su peso y siempre se suman generalmente al gobierno. Y los dos son más o menos, podríamos decir, de centro derecha y van a encontrar efectivamente este tema de muchos, o sea, van a encontrar coincidencias con De la Espriella. También está el partido de la U, que es un partido más regional, más situado efectivamente pues con un fuerte vínculo en lo que es el Valle del Cauca. Eh, entonces no va a ser tan difícil, yo creo, para que para la Espriella genere una coalición. Y sobre todo, o sea, el Partido Liberal es el papá de la Constitución actual de Colombia y la quiere defender y se sentía muy atacado efectivamente pues por toda la propuesta de la nueva Constitución que quería hacer Petro. Entonces yo creo que, y bueno, a Uribe, desde Uribe le ha tocado siempre hacer coalición, generalmente con el Partido Conservador, con el partido de la U, Cambio Radical que también sufrió mucho, es otro partido de derecha, entonces creo que puede aglutinar y es algo que le ha tocado, incluso Petro, o sea, necesitó de los partidos tradicionales en su momento, como lo decía Juan, para lograr efectivamente pasar varias leyes que eran importantes. Y los partidos tienen efectivamente esa disposición siempre de colaborarle al gobierno, gracias también pues a todos los auxilios parlamentarios, entiéndase, partidas muy interesantes del presupuesto nacional. Entonces, ese es el juego político que entra ahora. Y es muy complicado porque para él hacer esas negociaciones es ir en contra del discurso de la campaña, que él siempre se mostró como un outsider. Entonces, esa delgada línea roja de negociación va a ser difícil para él. Gracias, Carlos. Bueno, acá está pidiendo la palabra Gabriel Puricelli. Sí, dos preguntas, una pregunta para los dos que tiene que ver con las capitales. Uno mira la elección de Colombia y Cepeda saca más votos que Petro en la primera vuelta, saca más votos que Petro en la segunda vuelta. Mejora la votación de Petro en casi todos los rincones de Colombia, incluida Antioquia, los lugares más desfavorables para la izquierda, pero pierden medio millón de votos en Bogotá. O sea, básicamente Cepeda pierde por Bogotá.
es una hecatombe lo que pasa ahí, que incluso cuando uno mira Antioquia y Cundinamarca, la periferia de Bogotá, en esos dos lugares Cepeda suma un cuarto de millón de votos, que es lo que le falta después para ganar a De las Piedras. Entonces, qué pasó en Bogotá? Y respecto de Lima, Sánchez en la mayoría de los departamentos saca menos que Castillo, pero mejora la votación de Castillo en Lima. Sé, porque es colega de muchos de los que están acá, uno de los consultores argentinos que trabajó con Sánchez, que estaban haciendo un trabajo muy quirúrgico y que habían tratado de convencerlo, no con demasiado éxito, que lo que más importaba era perder por menos en Lima. Bueno, ¿cuánto de esto explica el resultado? Y si me permiten, una colombiana más cortita. Em, de la Espriella básicamente hace su fortuna representando a narcotraficantes y promete terminar con el narcotráfico. Cuando de la Espriella, abogado narcotraficante, dice que va a terminar con el narcotráfico, ¿se refiere a las disidencias de la FARC digamos, a los nuevos narcotraficantes, a los relacionados con las viejas guerrillas, o se refiere a todos los narcotraficantes, incluso los que son clientes de él? Gabriel, esa pregunta no te la puedo responder. La primera, sobre lo que pasa en Bogotá, tiene que ver con que el petrismo ha perdido a la clase media. Y yo creo que ese es el factor, bueno, no ha perdido en su totalidad, pero el factor decisivo por el cual termina bajando su votación, termina ganando Bogotá Cepeda, pero sin embargo no, Abelardo de la Espriella recortó mucho. Bogotá, voy a pensar un poco en la ciudad de Buenos Aires, y hay un paralelismo. El norte son los sectores más de mayores ingresos, el sur los sectores más desfavorecidos, al igual que en Buenos Aires. Y el norte es donde ganó Abelardo de la Espriella, inclusive también avanzó en barrios de clases medias. Eh, Vuelvo a recomendar este documental, El juego de la vida. Véanlo porque me parece, está ahora en el cine, lo pude ir a ver al cine, no sé si está todavía en el streaming, pero me parece muy interesante entender a Colombia a partir de ese documental. Que surge a partir de un estudio que hace la Universidad de los Andes. Creo que ayuda a entender un poco la dinámica de esta clase media que se va moviendo, pero es una clase media aspiracional, que busca ser profesional, que inclusive también les diría que lo que me llama mucho la atención de los colombianos, que hay una cuestión de ejercer el comercio, las actividades liberales, las actividades profesionales, muy llamativa y tiene que ver un poco también con la idiosincrasia también de estas ciudades andinas, ¿no? Colombia está, la mayoría de la población está arriba de esta cordillera de los Andes que sigue entre esos valles y hay un comercio en esas regiones impresionante. Así que me parece muy interesante entender eso. Bueno, con respecto a Perú, efectivamente, o sea, mira, la apuesta de la campaña de Sánchez era tratar de recortar distancias en Lima. Algo logra, pero no es suficiente, es muy poquitito lo que logra efectivamente. O sea, a ver, si tú vas, por ejemplo, a Lima, hay dos distritos que son los distritos, o sea, más pudientes, que son San Isidro, que queda pues toda la parte financiera, y Miraflores. Y ahí Sánchez saca un poquito más, ¿no es cierto?, pues de lo que sacó Pedro Castillo en el 2021, pero no es suficiente. O sea, Fujimori barrió en muchos de los sectores populares de Lima. O sea, el apoyo de los sectores más bajos de Lima no fue hacia Sánchez, sino que fue más bien hacia Fujimori. Que eso es la parte más interesante de esa derecha populista, o sea, que representa Keiko. Ahora, el gran problema que yo creo que fue o sea, que Sánchez se confió mucho en el sur. La región Arequipa generalmente siempre pues vota mayoritariamente por la izquierda, pero ese 60-40, o sea, eso era pues inimaginable porque Arequipa, o sea, todos pensábamos que iba a ser un 70-30, pero se logró efectivamente, o sea, Fujimori no logra ganar pues en Arequipa, pero logró efectivamente un 40% que iba a ser muy importante.
De hecho, en el debate presidencial, en el único que hubo, Fujimori termina efectivamente hablando acerca o pidiéndole a la Virgen de Chapi, que es la Virgen patrona pues, de Arequipa, su ayuda, ¿no es cierto? Y hizo una visita relámpago, ya no podía pues, pisar Arequipa, o sea, no se podía meter en el sur del Perú porque no iba a ser bien recibida. Hizo una visita relámpago muy rápida, sin mucha, este... o sea, sin mucha preparación, o sea, no fue algo público, pero le fue bien. O sea, por primera vez a Keiko le iba bien en Arequipa. Y al mismo tiempo, una cosa que sí era muy interesante es que el trabajo de campo se lo ayudó a hacer su hermana, que era Sachi, y Sachi ha vivido pues toda su vida en Alemania. Sachi pasaba como una turista japonesa aquí en los mercadillos y esto, pero mostró efectivamente, o sea, cierta capacidad de operar, ¿no es cierto?, sin ningún problema y conocer cuáles eran las demandas efectivas de las poblaciones aquí en el sur. Entonces, yo creo que eso también le ayudó y a eso sumado al tema de los personeros. O sea, Fujimori en el 2021 prácticamente no tuvo personeros en el sur. Entonces, el tema de proteger esos votos en las mesas fue muy difícil para ella y logró superar y aprender de lo que había pasado antes. A ver, el personero es como el delegado del partido, entonces él tiene que estar en el momento en que se firman las actas para el conteo de los votos. Entonces, eso es determinante en un lugar con una institucionalidad tan frágil como el Perú. Es muy distinto pues a cómo funciona la registraduría en Colombia, que los resultados pues en cuestión pues de 2 horas ya estaban listos o menos. Aquí es mucho más frágil todo esto. Entonces, lograr tener un proyecto de personeros así de fuerte fue determinante para su resultado. Acá justamente, Carlos, había una pregunta de Carlos Romano en el chat sobre con qué podríamos comparar en términos argentinos a la figura del personero. Él pregunta si es como el fiscal general de las elecciones, o sea, aquel que eh, es una suerte de jefe distrital de los fiscales de los que apoyan a las campañas. Mira, en el caso de Perú es muy parecido, yo lo relaciono más con el tema de los personeros de María Corina en Venezuela. Eran los delegados que tenían su credencial por parte del partido y que son las personas que observan en el momento en que los jurados de mesa vayan a llenar lo que es el acta electoral. Entonces, se sacan del ánfora los votos y comienzan efectivamente a contar. Se ve que se cumpla pues con el tema de que solamente esté marcado el número con la foto del candidato en este caso con el logo, o que sean blancos o que si o han marcado los dos candidatos entonces queda viciado. Y ellos son los que son muy importantes en el momento del escrutinio. ¿Por qué? Porque si ellos no están de acuerdo con lo que está dispuesto en el acta, entonces esas actas se pueden denunciar. Y ahorita es una de las cosas que más ha hecho que demore todo el proceso porque se tienen que levantar en los jurados electorales especiales, que hay uno por región, pues todas las observaciones. Y pongámonos a pensar que hace 5 años Keiko no tenía estos personeros en la mayoría de las mesas del país. Entonces era muy fácil que pudieran ocurrir este, eh, eh, cambios. Y antes, a ver, aquí también es un tema que en Colombia generalmente se guardan los votos. Entonces, tú tienes las actas y tienes los votos. Y si hay algún problema con las actas, pues revisas los votos y todo queda aclarado. En el caso del Perú, solamente se guardaban las actas. Entonces, la certidumbre sobre el proceso electoral era mucho más complicada. Hubo una reforma electoral en los últimos 3 años que ha hecho que se guarden los votos y se guarden las actas por primera vez. Entonces, también, mientras que logran centralizar toda esa información por primera vez, porque es un proceso pues que apenas se está aprendiendo en el país, se verifica, ¿no es cierto? Eso toma mucho más tiempo, pero por lo menos ya hay un poco más de certidumbre. Entonces, yo creo que ha sido determinante la estrategia de los personeros para poder lograr eso. Y hay que tener en cuenta otra cosa, ya que termino con este detalle. La mayoría de los jurados en el país son profesores. Y los profesores hace 5 años estaban con Pedro Castillo, eran del magisterio. Entonces, eso daba menos certidumbre aún. Entonces, por eso era importante esta estrategia de los personeros.
Gracias, Carlos. Bueno, ahí en el chat también Juan Ignacio Carranza está mandando varios materiales eh, útiles para seguir todo este proceso. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no la hay, ya estamos medio próximos a cerrar de todos modos. No sé si le pasamos a Rosendo para su habitual cierre. Bueno, muchas gracias, Julio. Me disculpo por haber entrado un poco tarde, pero creo que los aportes que hemos escuchado de Carlos y Juan Ignacio han sido muy útiles para completar el conocimiento de los dos procesos electorales. Yo diría un par de cosas nada más. Primero, aparecen muchas similitudes en paralelo, aunque sean pueblos muy diferentes, muchas similitudes en paralelo. Aparecen dos electorados prácticamente con los mismos votos, rondando el 50%, ¿no es cierto? Diferencias muy escasas en dos países sucesivamente en este momento. Y esto nos da una idea, claro, uno mira de la visión, digamos, geopolítica o ideológica y parece muy claro. La derecha ha ganado ¿no es cierto?, en Ecuador, ganó en El Salvador, ganó en Argentina, ganó en Chile, ganó bueno, en Perú, ganó en Colombia, pero después viene la parte de gobernar, que es otra cosa. Y eso es lo que estamos viendo en Bolivia. Bolivia es otro de los países que ha girado al centro derecha, pero la gobernabilidad es otra cosa. Es decir, las elecciones están parejas, después es difícil mantener la gobernabilidad. El tema de estructurar consensos no resulta tan fácil como debería suceder con dos bloques más o menos similares. Y bueno, el presidente Trump está en muchos de los discursos de los candidatos que ganan. Y se da esa paradoja, ¿no es cierto? Trump, en la América Latina ganan los candidatos que lo apoyan. Y en los Estados Unidos Trump está perdiendo. Está perdiendo una, una cantidad importante de votos. Y esto es una situación realmente singular. Que un candidato hable de Trump en América Latina no resta votos, no resta votos. Han hablado, ¿no es cierto?, de Espriella muchísimas veces. ¿No es cierto? Fujimori también ha hablado, ¿no? Si seguimos para tanto también. Milei en la Argentina sigue hablando, ¿no es cierto? Ahora, acá encontramos una anomalía, yo diría, ¿no es cierto? Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto? También. Europa, la imagen de Trump es muy negativa. Y en América Latina, lo que empezamos a ver que el Trump entra en roles políticos electorales, inclusive como, digamos, apoyó a Dasplea en Colombia, que generó la protesta de Petro. Y bueno, eso no impide que un candidato gane. Y esto yo creo que merece algún análisis posterior que tenemos que hacer, porque es una situación realmente paradojal en este sentido. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a todos y bueno, y nos vemos entonces, Rosendo, el mes que viene. Gracias. Mu- Muchas Gracias. Muchas gracias, gracias, que adiós. estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, llegamos tarde, pero salió bien.